y como siempre resguardándonos, cuidándonos y procurando nuestra salud ante las circunstancias que hoy en día continuamos viviendo. Y bueno, que a pesar de todo lo negativo, hay que ver lo positivo y dentro de lo positivo, considerar que ha sido un momento oportuno para podernos vincularnos con cada uno de ustedes, importadores, exportadores, y de esa manera llevarles temas de valor para el desarrollo de sus actividades de comercio exterior. Mi nombre es José Luis Valencia, soy director general de Comce Veracruz. Estoy muy agradecido que nos permitan este espacio en sus agendas para acompañarnos en un tema muy importante, trascendental y prácticamente es la base del comercio exterior. Y me refiero a la clasificación arancelaria. Este es un tema que vamos a desarrollar con el valioso apoyo de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. Asimismo, dentro de la Asociación de Agentes Aduanales, nos vamos a apoyar de manera directa con los especialistas de clasificación de la asociación, a quien en un momento más presentaré. Agradezco a nuestros colaboradores de todos estos webinars, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, la Secretaría de Agricultura del Estado de Veracruz, así como a NAFIN y a Bancomex, con quien siempre contamos en apoyo para la comunicación y la vinculación de estos tópicos importantes en comercio exterior y así fortalecer la profesionalización de la actividad comercial al exterior y también al interior, hablando de importación. Bien, pues sin más preámbulo, permítanme compartirles una muy breve reseña de nuestros participantes expositores el día de hoy. Quiero comenzar con el licenciado Eladio García, quien es vista aduanal. El licenciado Eladio es egresado de la extinta Escuela Nacional de Capacitación Aduanera, que era parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es miembro activo del Comité de Clasificación Arancelaria de la CAREN, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, y ha participado de manera intensa en trabajos con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda en torno a la adecuación al idioma español del sistema armonizado y de la versión igualmente en idioma español de las notas explicativas de este mismo sistema armonizado. En un momento, Eladio les comentará a qué nos referimos con este sistema armonizado, que es la columna vertebral legal para la identificación arancelaria. Y igualmente, Eladio ha participado como clasificador desde hace ya varios años en la Asociación de Agentes Aduanales, ha sido supervisor del primer reconocimiento en la aduana, en aduanas de la zona Golfo y del Pacífico, y hoy en día es el asesor líder en materia de clasificación arancelaria y del departamento jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. Muchas gracias, Eladio, por acompañarnos. Bien, y a la par de licenciado Eladio, también contamos con la presencia de la licenciada Selene Cristal Mesa Utrera, quien también es un valioso activo dentro de la Asociación de Agentes Aduanales. Ella es licenciada en Comercio Internacional, egresada de la Escuela Superior de Comercio Internacional, y durante su trayectoria se ha desenvuelto en distintos puestos como verificadora de mercancías de procedencia extranjera en la aduana de México, así como la aduana de Toluca, Veracruz y Tuxpan. Ha sido notificador, verificador y ejecutor del SAT. Igualmente se ha encargado en algunas actividades de ventas, asesoría y atención a clientes en la comercialización de distintos insumos. Y hoy en día está colaborando en la Asociación de Agentes Aduanales como asesor arancelario dentro del departamento jurídico y bueno, a la par del licenciado Eladio. Pues bien, como ven, tenemos grandes expertos que el día de hoy nos van a compartir un breve paseo por el mundo arancelario, particularmente de las fracciones arancelarias y de la merciología. Así que, sin más, les cedo el uso de la pantalla para la presentación que nos tienen preparada.
Estimado Eladio, estimada Selene, el, el micrófono es suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Me parece que deben activar su micrófono para que los podamos escuchar. Ahí sí me escuchan. Listo, Muchas escuchamos y gracias. vemos. Gracias, José Luis. Igualmente para nosotros es un placer, un privilegio estar apoyando en estos temas que son tan significativos en el comercio exterior. Por ahí te decía, preparamos pues una pequeña exposición en diapositivas de esto que nos sorprendió a finales del año que pasó, aparte de obviamente la pandemia que hemos estado padeciendo, pues se publican en junio el primero de junio del año pasado la tarifa o la ley del impuesto de importación con sus debidas reformas, agregan la sexta enmienda que tenía pendiente México y posteriormente ya en noviembre dan a conocer el famoso quinto par o los números de identificación comercial que están de moda actualmente a partir del 28 de diciembre del año pasado. Es decir, iniciamos un año con ahora sí que con toda la ley del impuesto modificada, reestructurada, y con la aplicación de los famosos NICOS que entraron en vigor a partir del 28 de diciembre. Esta es una presentación, vamos a hablar precisamente de lo que son, de lo que el día a día nosotros manejamos y que es la mercancía, la merciología y dónde están clasificadas dentro de la ley del impuesto general de importación. En el mundo aduanero, la palabra mercancía o merciología es de un uso común en el área de clasificación arancelaria de las mercancías. Es decir, para que nosotros le demos curso a una importación o exportación para su despacho aduanero, nosotros tenemos que pensar primariamente en la clasificación de las mercancías, ¿sí? Y eso nos lleva a identificar merciológicamente la mercancía. El estudio de la mercancía o de los artículos de comercio corresponde a la merciología. Por tanto, comprende la descripción de los artículos desde su origen, modo de obtención, transformación, presentación en el comercio y manera que éste se vale para cambiarlo o venderlo. Es decir, nosotros desde el momento en que vamos a analizar una mercancía, tenemos que analizarla en base a una merciología, en base a una identificación. También comprende el conocimiento de las impurezas y falsificaciones que presenten las mercancías, principalmente por medio de la investigación. Esto quiere decir que también yo tengo que identificar cuando una mercancía es falsa, ¿no? O clonada. Por consiguiente, para el estudio de la merciología se suponen conocidos los fundamentos de la química, de las demás ciencias naturales y de la tecnología que estudia científicamente los procesos de elaboración industrial, entre otros. ¿Qué quiero decir con ello? Que para que nosotros podamos clasificar, tenemos primariamente que identificar las mercancías. ¿Y cómo lo hacemos? De manera merciológica, ¿no? Si me permites la otra, el término original, pues bueno, es alemán. Ese es su nombre, Warenkund. Fue traducido posteriormente al italiano como merciología o merceología, con el cual hoy es conocido, ¿no? La merciología es conocida actualmente con ese nombre, dado que en español no existe la palabra merciología como para darle un significado. Es decir, de hecho, esta palabra de merciología, existe la palabra mercancía en el diccionario, pero no existe la palabra merciología, ¿no? La merciología, pues,
es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas tangibles, susceptibles o no de comercio y conforme a ella su clasificación arancelaria, encargándose también del conocimiento de las impurezas y las falsificaciones y de los métodos para reconocerlas, métodos de reconocimiento de mercancías. De hecho, en la ley se Ya no se escucha, no sé por qué, si se perdió la voz. Licenciado Eladio, no podemos escucharlo. ¿Usted nos escucha? Ok, permítame un momento en lo que conecto con el licenciado Eladio para retomar el regreso. Listo, Eladio. A ver, si pueden reactivar su micrófono, ya lo vemos. Ahí está. Listo, es que se había congelado la imagen. Adelante. Muy bien, muy bien. Decíamos, hablábamos de merciología, ¿no? Y decíamos que es también una disciplina que estudia las características de las mercancías, ya sea por su origen animal, vegetal o mineral, o por su función de acuerdo al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que este es el sistema que avala la OMA y que es el sistema de codificación a nivel mundial. La Organización Mundial de Aduanas en 1983 da a conocer este sistema a nivel mundial y es el sistema que codifican más de 190 países en el mundo. ¿Sí? Es del cual vamos a hablar ahorita y que está vaciado prácticamente todo ese sistema, toda esa nomenclatura en la ley del Impuesto General de Importación. Adelante, por favor. El objetivo, desde el punto de vista aduanero, es poder clasificarlas en la nomenclatura del comercio internacional llamado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. La merciología, pues, constituye una herramienta indispensable para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías y su fin es el de ubicar las posibilidades susceptibles a que es propensa una mercancía con el fin de tener más elementos de identificación al momento de clasificarlas arancelariamente. La merciología se fundamenta en el análisis de la mercancía mediante 3 preguntas esenciales y básicas que cada uno de nosotros que somos usuarios de ese sistema de codificación debemos preguntar. ¿Qué es? ¿De qué está hecha? ¿Y para qué sirve? Esa es una manera de identificar las mercancías. Esto, obviamente, para que nos conlleve a una exacta clasificación arancelaria. Nosotros normalmente en el día a día de nuestra actividad hay importadores o exportadores que nos dicen, oiga, pero hay en otras aduanas o en otros lugares donde la clasifican en otro lado, ¿no? Una misma mercancía no puede ser clasificable en el sistema armonizado en 2 o más partidas o en 2 o más fracciones. Aquí el problema no es de clasificación, sino, repito, es de identificación. En la medida en que nosotros identifiquemos, merciológicamente hablando, una mercancía, es en la medida en que nosotros vamos a clasificarla dentro de este sistema de codificación correctamente, es decir, donde debe de ir, no una fracción donde pague menos o una fracción donde no requiera, simple y llanamente de acuerdo a su definición, a su identificación de qué es, de qué está hecho o para qué sirve, clasificarla dentro de ese sistema armonizado. Importantísimo que nosotros identifiquemos correctamente la mercancía. ¿Cómo?
con sus estudios merceológicos correspondientes. ¿Ok? La merceología también es un término que se utiliza en el comercio y en las aduanas para indicar una técnica o una ciencia responsable de investigar la composición física, química y otras propiedades de las mercancías hasta lograr el reconocimiento arancelario de estas. Normalmente, en los despachos, cuando se trata de productos que son de difícil identificación, es decir, que a la vista no puede uno identificarlos, normalmente requiere de un análisis por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, mediante esos análisis, la autoridad identifica la mercancía y nos da a conocer si nuestra clasificación es correcta o nuestra clasificación es incorrecta. Es decir, también para la investigación, pues bueno, está de por medio los análisis, ¿sí? Para identificar las mercancías. Cuando se habla de reconocimiento arancelario, se quiere indicar que no es un reconocimiento o identificación general, sino una identificación que conlleve a una descripción del producto en base a las reglamentaciones de la nomenclatura arancelaria. Vuelvo a lo mismo, si identificamos bien, clasificamos dentro del sistema armonizado correctamente. ¿Ok? Clasificación arancelaria, lo cual significa que el reconocimiento y la descripción merceológica resultante del estudio directamente ubica el producto en determinados capítulos o partidas de la nomenclatura arancelaria. Vuelvo a lo mismo. Identificamos bien para poder clasificar dentro del capítulo, dentro de la partida, dentro de la subpartida o dentro de la fracción arancelaria INICO, correcto. Todo se deriva de la correcta identificación que nosotros podamos hacer de la mercancía. ¿Sí? Es, en fin, el estudio que interesa, entre otras cosas, saber sobre el origen, las propiedades físicas y químicas, composición, los usos más comunes, las técnicas o métodos de fabricación, su presentación y las formas de comercialización. Eso es correcto, ¿sí? Es decir, si merceológicamente hablando, en base a toda la técnica que tiene la merceología para poder identificar un producto, es en la medida en que nosotros vamos a acercarnos más correctamente a nuestra fracción arancelaria. Actualmente, ¿qué les digo yo? Existen ya tecnologías tan nuevas como el Internet, que por cierto no lo crean todo el Internet, hay en la nube informaciones que están contradictorias, pero también sirve para poder hacer un análisis, una evaluación de nuestra mercancía y poder identificarla correctamente. Y otras cosas, enciclopedias químicas, enciclopedias mecánicas, muchos libros que nos sirven para identificar correctamente la mercancía. Estas son las raíces de la etimología de la merceología, ¿sí? Del griego mercancía, del latín logos, o tratado o estudio de la mercancía, ¿no? Es un neologismo que tiene por objeto el estudio de las mercancías, describiendo su historia, origen, natural o artificial, características físicas, densidad, maleabilidad, ductibilidad, conductividad, etcétera, y químicas, color, sabor, olor, alteraciones, debido principalmente a los cambios climáticos, luz, calor, humedad, frío, propiedades, utilizando producción, así como también a los continentes donde se transportan. Hay una regla, obviamente, en la ley del impuesto general, que te va a indicar cuando un continente o un envase se debe clasificar junto con la mercancía o no, ¿sí? Esta parte del neologismo que tiene por objeto el estudio de las mercancías, describiendo su historia y su origen, pues bueno, nos ayuda bastante a poder en un momento dado aplicar, de acuerdo al origen o la descripción que traiga la mercancía, un tratado internacional precisamente para
para los aranceles más bajos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si voy muy rápido o se me está entendiendo. Perfecto. Pasamos a la siguiente, ¿no? Esto es lo que le decía yo. ¿A dónde llegamos con toda esta identificación que necesitamos tener de las mercancías para su correcta clasificación arancelaria? Pues tenemos que clasificarlas en base a un método de clasificación, en base a una nomenclatura que está basada en el Sistema Armonizado de Citación y Codificación de Mercancías y que es un sistema internacional que muchos países codifican y que está avalado por la Organización Mundial de Aduanas, sede en Bruselas, Bélgica. ¿Sí? Se da a conocer en el año de 1983, entra en vigor 5 años después. Dicho sistema es una nomenclatura polivalente creada fundamentalmente para atender todos los requerimientos de los diversos aranceles de las aduanas, de las estadísticas internacionales. Es decir, dentro de su polivalencia que tiene este sistema, pues podemos decir que sirve para todos los requerimientos o las necesidades que tienen las aduanas para poder regular de una manera arancelaria o no arancelaria a todas las mercancías, ¿no? Y estadísticamente para irla reformando esta nomenclatura cada 5 años, como sucede con las enmiendas famosas. Ahorita nosotros, bueno, México aplica en esta nueva reforma que hizo, aplica a este sistema una 6ª enmienda que tenía pendiente y pues bueno, ya viene pronto la 7ª enmienda que también tendrá que agregarla a todas estas modificaciones de este sistema armonizado. ¿Qué se entiende por nomenclatura? Es el sistema que agrupa de manera ordenada todo el universo de mercancías susceptibles de comercio, atendiendo a principios lógicos, científicos y jurídicos. Es una nomenclatura muy bien estructurada, parte de lo más simple a lo más elaborado, ¿sí? De lo más sencillo a lo más elaborado, pues, y está dividida en de la siguiente manera. Tiene los capítulos del 01 al 83 para considerar ahí, en principio, a todos los reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. De ahí considera a toda la industria química y posteriormente ciertos artículos que son manufacturados con productos del reino animal, del reino vegetal o del reino mineral. Y posteriormente, en el del capítulo 84 al 97, ahí codifica mercancías que se clasifican en base a su función, como por ejemplo las máquinas del capítulo 85, los juguetes del capítulo 95, las obras de arte del capítulo 97, etcétera. México, esta es la nomenclatura a nivel internacional y que son básicamente toda esa estructura que tiene el sistema de la OMA, ¿sí? México en particular y junto con otros países siempre agregan a esta nomenclatura, que es la base, pues otra codificación u otros capítulos para regularlos respecto a su industria, ¿no? Está en el caso como el capítulo 98, que no está en esta estructura, pero es un capítulo donde México ahí fomenta su industria y que forma parte también de esta nomenclatura. El principal objetivo de esta ley es clasificar todo el universo de mercancías y determinar su arancel al comercio exterior. Me refiero a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que fue publicada, decíamos, hace unos momentos, el 1 de junio de julio, perdón, del año pasado, ¿sí? Nos aventaron la ley así
de sopetón, y dijimos, ah, caray, ¿y cuando entra en vigor? Nos dijeron, no, espérame, vas a tener más de 130 días para que puedas asimilarla, porque te vienen posteriormente un quinto par o un NICO o número de identificación comercial que va a ser agregado a esa estructura, a esa nomenclatura. Todo esto dado a conocer en la ley del Impuesto General de Importación. Básicamente, el principal objetivo de esta ley es clasificar todo el universo de mercancías, y básicamente su arancel como sus ordenamientos jurídicos están comprendidos en sus 2 artículos que a continuación expresamos. Esa es una ley que yo siempre he dicho, una ley demasiado corta. Es una ley que tiene 2 artículos y que nos cuesta trabajo aprendiéndolas o conocerla, ¿no? Es el artículo primero, donde está toda esta nomenclatura de la cual estamos hablando, que es el sistema armonizado. Ahí México da a conocer en este artículo primero la nomenclatura del sistema armonizado, llamándole tarifa. Y dice así, artículo primero, los impuestos generales de importación y de exportación se causarán según corresponda de conformidad con la siguiente tarifa. Esto se publica el 1 de julio y te dice la siguiente tarifa, y ahí te menciona desde el capítulo 1 hasta el 97 todo el mundo merciológico, todas las mercancías o bienes tangibles habidos y por haber que están en el comercio internacional o en el comercio exterior, desde animales vivos hasta productos de obras de arte, muebles, juguetes, armas, maquinaria, textiles, químicos, todo el mundo merciológico está dado a conocer en este artículo primero de la ley del Impuesto General de Importación. ¿Sí? Esta ley, como todo sistema, repito, que está contenido en este artículo primero, como todo sistema tiene reglas de interpretación, ¿sí? Y para que nosotros interpretemos bien este sistema armonizado, dado a conocer en este artículo primero, tenemos reglas de clasificación, ¿sí? Y estas reglas están dadas a conocer en el artículo segundo de esta misma ley. Repito, una ley con 2 artículos, pero que nos da mucho dolor de cabeza. Estas reglas generales y complementarias son básicamente para aplicación e interpretación de esa tarifa de la ley del Impuesto General de Importación contenida en el artículo primero de la ley del Impuesto General de Importación. Hasta aquí ya entendemos, ¿sí?, que hablando de merciología o del mundo merciológico o de mercancías que yo voy a introducir o extraer del país, debo de conocerla, debo de identificarla, debo de saber qué es, para qué sirve y cómo funciona. ¿Por qué razón? Porque voy a clasificarla arancelariamente, le voy a dar códigos arancelarios, ¿sí?, correctos, que están dados a conocer en el artículo primero de la ley del Impuesto General de Importación. Ahí está, en ese artículo primero, vaciada toda esa nomenclatura arancelaria que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y que es el mundo merciológico, ¿sí? Voy a interpretar toda esa estructura que está dividida en secciones, capítulos, partidas, subpartidas y fracciones, y actualmente NICOS, debo de interpretarla con las reglas generales y las complementarias para la aplicación e interpretación de ese artículo primero. Digo, las reglas generales y complementarias es un tema también bastante denso, que ojalá por ahí José Luis en un futuro nos permita darlas a conocer, pero son lo que jurídicamente hablando, las bases jurídicas para poder interpretar esta nomenclatura de la cual estamos hablando.
¿correcto? México tiene una estructura de este sistema armonizado en la cual agrega para regulación interna en el país 10 reglas complementarias. Dentro de estas reglas complementarias, me parece que es la 10ª, México da a conocer los famosos NICOS. Es ahí donde dice, tú que eres usuario de esta ley o de esta tarifa, te voy a dar a conocer los NICOS que vas a poner después de la fracción arancelaria. Y ahorita lo vemos en el tema de los NICOS. ¿Sí? Tiene una sección que es la 22, ya hablábamos de ella y del capítulo 98, que es la sección y el capítulo donde México fomenta su industria. ¿Sí? Ahí va a haber fracciones muy claras donde México le da a los importadores y exportadores sus programas de fomento, PROCEX, IMEX, etcétera, ¿no? Tiene 12,783 fracciones arancelarias y agrega México unas notas nacionales que son notas de interpretación de este sistema, pero que nada más aplican en México en base a esta estructura mexicana que son el capítulo 21, perdón, sección 22 y capítulo 98. ¿Ok? 1 de julio de 2020 es cuando se publica la ley. Aquí viene, si me permite la otra diapositiva. Esta es la nueva LIGI 2020, de la cual les estoy hablando. Se publica el 1 de julio, ¿sí? Y esta ley, de acuerdo a lo que platicábamos, fue modificada. Efectivamente, ahí se le agrega la famosa 6ª enmienda que tenía México pendiente con la OMA y que tenía que agregarla, tenía que modificar la estructura porque son ya enmiendas que la OMA ya hizo. Es decir, ejemplo, la tecnología LED famosa, actual, nosotros la clasificábamos porque no nos habíamos alineado todavía con esta enmienda. Clasificábamos esas lámparas LED o focos LED en una partida que era 8543 y que representaba los demás aparatos con función eléctrica, porque no cabían en la partida 8539, porque ahí se clasificaban todas las lámparas de LED con tecnología antigua, las de cátodo, las de descarga, las de infrarrojo, etcétera. Muchas tecnologías de alumbrado, pero no la tecnología nueva estaba comprendida. No estaba comprendida las lámparas LED. Ya la OMA había enmendado esa situación desde el 2017 y México no lo hacía. Esto representaba que nosotros teníamos que clasificar esa tecnología nueva o esas lámparas LED en una partida residual dentro de los aparatos eléctricos, que es la 8543. Con esta reforma ya viene integrada esa lámpara LED a la partida 8539, que es la que le correspondía de mucho tiempo atrás. Sus principales modificaciones son la facilitación aduanera, que representa la compactación de la tarifa. Aquí México compacta su tarifa con tantas fracciones que eran muy repetidas, ¿no? Por ejemplo, aquí se clasifican artículos textiles para uso doméstico. Ya te empezaba a desglosar los tipos de textiles que se clasificaban. Era muy tedioso no tener tantas fracciones que la verdad representaban lo mismo. Entonces lo que hizo México fue eliminar fracciones y compactar su tarifa con menos fracciones. Implementó también la 6ª enmienda de la cual estoy comentando, ¿sí? En el sistema armonizado, y se implementa un 5º par o 5º dígito con fines de identificación comercial. Aquí quiero aclarar algo. La ley, la nueva ley, la tarifa que se publicó el 1 de julio, se publica, o sea, lo que es ley, a 8 dígitos, lo que nosotros conocemos en el argot aduanero y clasificatorio como fracción arancelaria. ¿Sí? En esta ley no se publica el NICO, es decir, el NICO no está dentro de la estructura de la ley, sino que fue dado a conocer
en una publicación aparte que ahorita vamos a ver en el tema de los NICOS. Aquí nosotros decimos, se implementa un quinto par. Sí, porque ahora nuestra declaración en el pedimento va a llevar, aparte de la fracción, un quinto par que se llama NICO, que es del 00 al 99 según corresponda. ¿Ok? Ojalá no haya confundido mucho esto, pero sí lo que quiero decirles es de que la ley del impuesto solamente comprende la fracción. ¿Sí? Y el NICO famoso está dado a conocer en otra publicación. Actualmente hay una tarifa ahí que le llama Economía, que le dice nueva tarifa y que ya te dice la estructura completa. Te dice la fracción y de ahí te da el NICO, que es la que pues todo el mundo maneja y que es con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ya trae la fracción y ya trae el NICO integrado. ¿Ok? La actualización de la ley del impuesto de importación y exportación está basada prácticamente en la eliminación de fracciones arancelarias obsoletas, lo que le estoy diciendo, ¿no? Que contemplaba máquinas de escribir, por ejemplo, de bajo nivel. Ya no hay, o bueno, sí hay. En la casa de mi abuelita vi uno. Sí hay máquinas de escribir, pero ya no son de comercio común, ¿no? Corriente. Entonces, por eso se eliminan. ¿Sí? Asimismo, se observa otro cambio en la partida 6111 y 6209. Esas son partidas que corresponden a la ropa de bebé. En la 6111 de punto y en la 6209 ropa de tejido plano, pero que también hace una eliminación de fracciones y compacta esas partidas para identificar de manera más identificable las mercancías que ahí se clasifican, que básicamente es ropa de bebé. ¿Sí? Asimismo, se observa el cambio de la partida 6111 y 6209. De esta manera, se toma como referencia para agrupar fracciones arancelarias que tienen en común la misma unidad de medida y arancel, con lo que se logra compactar la TIJI. Correcto, aquí se entiende esto. Lo que hace en esta publicación México es compactar la tarifa, quita fracciones que son muy obsoletas y va dándole forma con los NICOS a ciertas mercancías, es decir, las identifica de manera más precisa, pero no mueve ningún arancel. De hecho, también publica una correlación de las mercancías que quita y a dónde van clasificadas actualmente. ¿Sí? Pero algo importante es de que no mueven ninguno de los aranceles. Es decir, siguen quedándose los mismos aranceles. Otro cambio relevante que podemos ver en esa actualización es, por ejemplo, las lámparas de LED, de lo cual ya les hablé. Sí, se clasificaban en el 8543, ahora ya tienen cabida en la fracción o en la subpartida 8539. ¿Sí? Lo mismo pasó, también lo comentamos, con ciertas manufacturas textiles, entre otras modificaciones relevantes que tuvo esta publicación del 1 de julio, es decir, de la ley del impuesto general de importación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que prácticamente nos las refrescaron, ¿no? Es decir, nos presentan, derogan la ley anterior del 2007 y nos presentan una nueva ley ya más refrescada, más fresca, más modificada, más compactada y más actualizada. ¿Por qué? Porque ya le agregan la sexta enmienda que México tenía pendiente con esta estructura. Sí, lo único que hicieron fue eso. Nos refrescaron la ley para decirnos, ahí te va a nivel fracción, 8 dígitos, pero tendrás que agregarle un quinto par que se llama NICO y que es el tema que nos sigue adelante. ¿Sí? Aquí también pongo otro ejemplo de lo que sucedió con esta estructura. La famosa cerveza sin alcohol, que no es 2203, esa es la cerveza con alcohol. En la 2203 agregan una fracción que es la 22029101, por ahí amiga, por ahí si me lo puedes por ahí para modificar ese dato.
La cerveza sin alcohol es de la 220291. 01, esa sería su fracción. Y también agregan otra bebida que es el sake famoso, que es una fermentación de arroz, ¿sí? Y le ponen en la 2206. Y las famosas vacunas, que ya las clasifican en una subpartida nueva, perdón, que es la 300211, por citar unos ejemplos, ¿no? Adicionalmente, podemos resaltar que en relación a esta nueva tarifa, o esta nueva LIGIE, en general, no hubo cambios respecto a los aranceles, fracciones prohibidas o a regulaciones y restricciones no arancelarias. Es básicamente nuestra nueva LIGI y pues de aquí también va de por medio también las normas famosas, es decir, las mercancías que no requerían normas, actualmente no requieren. Las mercancías que requerían normas, actualmente las requieren. Este es un tema, la verdad, actual también, porque el concepto de las normas actuales, también todos los importadores y exportadores le dan miedo porque lo primero que te preguntan, oiga, ¿y su fracción no tiene norma? Pero es que definitivamente, si la identificamos bien, podemos indicar que sí tiene o no tiene, dependiendo la fracción que le corresponda. ¿No? Hasta aquí, pues bueno, el paseo que les platicaba yo al principio de cómo la merciología o el mundo merciológico o la mercancía tiene que ser identificada correctamente para poder llevarla a una estructura, a un sistema armonizado, a una nomenclatura que en México le llamamos ley del impuesto de importación correctamente. ¿Sí? Para eso tenemos obviamente la identificación, el análisis de cada una de las partidas o códigos que presenta la nomenclatura y la aplicación de acuerdo a sus reglas. Entonces, con eso llegamos exactamente o correctamente a una fracción arancelaria. ¿Sí? Dice México, aparte, te voy a implementar unos NICOS. Esto lo da a conocer mediante otra publicación, ¿no? Y uno de los principales objetivos, si me permite la otra diapositiva, de la LIGIE, es modernizar la identificación de las mercancías. Ese es el objetivo que tienen los NICOS, ¿sí? Por eso se creó esa figura, ¿sí? O sea, le llaman quinto par. ¿Por qué? Porque si ustedes suman el par del capítulo, son 2, el par de la partida son 2, el par de la subpartida 3, el par de la fracción 4 y el quinto par es el del NICO, es decir, es una codificación a 10 dígitos, 5 pares. Esta publicación México la dio a conocer en septiembre, perdón, en noviembre, 17 de noviembre, ¿sí? Del año pasado, ¿sí? Y ya lo había dicho cuando publicó la ley el 1 de julio, que en la regla complementaria de la LIGIE se va a decir, o es preciso decir, que la clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones arancelarias, lo que le he comentado, la ley, la LIGIE, se publica a nivel 8 dígitos, fracción arancelaria, y un quinto par que le van a llamar número de identificación comercial, famoso NICO, ¿sí? El cual estará integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda, ordenados progresivamente del 00 al 99, ¿sí? Después de la fracción, estoy obligado a poner en base a esta regla décima y a la publicación del 1 de noviembre, del 17 de noviembre, un quinto par llamado NICO. ¿Hasta ahí vamos bien? El 28 de agosto del año pasado también publicó la metodología para la creación, modificación e implementación de esos números de identificación comercial
en los que se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias. Vuelve a suceder otra publicación el día 28. Te estoy informando y te estoy dando a dar a conocer la metodología para que yo voy a implementar un NICO, un quinto par. Y el 17 de noviembre lo dan a conocer, ¿no? Esta es la publicación en la cual yo te informo que va a haber un quinto par llamado NICO y que tú vas a implementar después de la fracción arancelaria, que es lo que actualmente estamos haciendo. Les decía yo que ahí ya, por ejemplo, Economía tiene una ley, le llaman nueva ley del impuesto de importación, y ya la editó con su fracción y sus NICOs. Se las recomiendo, está muy bien para trabajar en el día a día. Se llama nueva ley del impuesto de importación de Economía. Ahí ya le va a presentar toda la estructura, la fracción más el NICO con su nomenclatura, cómo se va a identificar actualmente esa mercancía. La metodología para la creación de los NICOs, ¿sí? Debe de seguir 3 criterios. Y esto ya es como para redondear todo lo que hemos venido diciendo. Debe respetarse la clasificación arancelaria y la descripción. Es decir, primero tengo que clasificar arancelariamente a nivel 8 dígitos. Mi fracción. Primero tengo que tener mi fracción para saber cuál es el NICO que le corresponde. ¿Ok? Debe respetarse la clasificación arancelaria y la descripción del NICO. Debe reflejar de manera precisa la mercancía que se pretende identificar. Sí, por ejemplo, animales vivos, pues no vamos a poner esa descripción, ¿no? Tenemos que poner el tipo de animal vivo, o sea, por ejemplo, borregos, ¿no? La mercancía y las características de descripción del NICO deben ser fáciles de identificar para que no represente un obstáculo en la operación. Su descripción, cuando lo vayan a hacer en la declaración del pedimento, debe de ser, yo les sugiero que sea apegada a lo que el NICO dice, la descripción que dice, pigmentos a la cuba, así como dice el NICO, así lo pongo, aunque el pigmento tenga un nombre comercial, ¿no? ¿Sí me explico? Para que no tengamos ningún problema a la hora de identificar el tipo de mercancía que es. No sé si algo haya que recalcar. La otra diapositiva, por favor. Esa. Gracias. Licenciado Eladio García Morales, Selene Mesa Cristal, mi compañera, colaboradora, y aquí estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Adelante. Muchísimas gracias, estimado Eladio. Pues nos has dado un paseo muy nutrido sobre merciología, sobre las fracciones arancelarias, y simplemente reitero la importancia de todo este conocimiento, que si bien es cierto, es muy difícil que como importadores y exportadores nos adentremos con tanta profundidad a saberlo. Para ello es importante que nos soportemos en expertos como Eladio, como Selene, que están para ello, están para trabajar en la determinación correcta de las fracciones y pueden darnos esa facilidad, y sobre todo porque la identificación correcta va a generar confianza en la operación y finalmente que cumplamos con todos los requisitos que la autoridad nos pide, tanto para exportar como para importar mercancías. Mi estimado Eladio, quiero compartirte por aquí un par de preguntas que nos hicieron. Me parece que una de ellas ya la respondiste, pero la reitero. Es de Miriam Cifuentes, respecto a que anteriormente en la LIGIE había notas explicativas y de ahí se cambió a
a notas nacionales, ¿fue solo un cambio de nombre o ese tema de las notas nacionales son específicamente para NICOS? Correcto. No es un cambio de nombre, no, es un tema aquí, la verdad, bastante profundo. Antiguamente en la tarifa anterior, en la que está derogada, había un artículo tercero, una regla, perdón, complementaria que era la regla 3, y que ahí México daba por obligación atender a las notas explicativas, que dicho sea de paso es un compendio merciológico que es propiamente de la OMA. Las notas explicativas, al principio tú leíste, José Luis, que habíamos participado junto con Economía, la CAREN, la Confederación, nosotros participamos en la versión al español de esas notas explicativas. Las notas explicativas es un compendio merciológico de la OMA y México, pues bueno, tiene esa nota explicativa como parte fundamental de la estructura del sistema armonizado, ¿sí? Pero ahora México, como se desfasó en todas esas actualizaciones de esas notas explicativas, México ya no las hace como observancia obligatoria en estas reglas complementarias. Quita la regla tercera, que era la regla que decía que las notas explicativas eran de carácter obligatorio para la aplicación e interpretación de la tarifa, la quitó y agrega en esa regla notas nacionales de aplicación nacional, que nada tiene que ver con ¿cómo explicar? Con la nomenclatura de las notas explicativas, que era básicamente, o que es, mejor dicho, un compendio merciológico, ¿sí? Bastante vasto como para poder identificar o comprender o ampliar el panorama de las partidas. Yo les recomiendo que las sigan utilizando, lo que pasa es que ya no van a ser ley, o sea, ya no son de carácter obligatorio, pero sí nos ayudan a interpretar de manera merciológica los textos de las partidas. Excelente, mi estimado Eladio. Muchas gracias por la aclaración y la precisión. Tenemos otra pregunta. En temas de cuotas compensatorias, ¿se seguirá aplicando la fracción o será únicamente sobre NICOS en específico? Pues, decía yo que no hay que perder de vista que la ley está publicada a 8 dígitos. Cuando sucedan cosas, como por ejemplo un juicio para cuota compensatoria, siempre la cuota compensatoria se va a publicar a nivel fracción, es decir, hasta donde llega la tarifa a 8 dígitos. No creo que tenga que ver el NICO en ese juicio, porque estamos hablando de mercancías ya clasificadas en una fracción específica. Correcto. Ahora, estimado Eladio y Selene, este cambio que hubo de la tarifa anterior a la actualización ya con los NICOS, también ha causado cierta confusión con respecto a qué pasa con las regulaciones arancelarias y las regulaciones no arancelarias. ¿Hubo algún incremento, hubo alguna reducción con respecto a las regulaciones? Porque también vemos que desaparecieron algunas fracciones o se reclasificaron, bueno, se recompusieron con el tema de los NICOS. ¿Nos puedes comentar qué pasa con las regulaciones técnicas y las arancelarias? Me parece que se quedó congelada la imagen nuevamente, ¿verdad? Sí, así es, eso parece. Salieron, me imagino que van Sí, a volver a entrar para vamos a dar unos segundos para que vuelvan a ingresar. Y bueno, les recuerdo a todos los participantes que ese es el momento oportuno para poder compartirnos sus preguntas, requerimientos.
Incluso si alguno de ustedes ya realiza operaciones de importación y exportación, muy posiblemente dentro de este mundo de actividades hayan surgido algunas cuestiones con respecto a las clasificaciones que estén aplicando sus productos o que la agencia aduanal les indica para sus productos. Entonces, este es un buen momento para que aprovechemos a Eladio, aprovechemos a la Asociación de Agentes Aduanales para solventar estas dudas y puedan tener mayor certidumbre sobre las operaciones que estén realizando. Así que les invitamos a que las formulen. Reitero, ese tema es súper importante porque si no conocemos las fracciones arancelarias de los productos que pretendemos importar o vender al extranjero, comercializarlos, no vamos a poder tener una correlación con las obligaciones a cumplir para esa importación o para cumplir para esa exportación e incluso para la importación de estos productos en los países o el país al cual vaya dirigido. Entonces, reiteramos y siempre que tenemos oportunidad de platicar sobre planificación de operaciones de importación y exportación, el común denominador es, debes conocer la fracción arancelaria de tu producto. Entonces, estimados participantes, les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Me parece que todavía no se están conectando. Espero que el problema técnico no dure más que unos segundos. Y bueno, mientras tanto, formulen algunos cuestionamientos que gusten, resolvemos acá con los expertos. Bueno, mientras se conectan, digo, para todavía no finalizar, porque todavía hay un par de preguntas que por aquí nos compartieron. Déjenme comentarles, con este tema de los NICOS ha habido ciertas actualizaciones que se deben realizar, sobre todo hablando de trámites que tienen que ver con fracciones arancelarias, como padrones sectoriales, padrones específicos, incluso certificados de origen, en donde todas estas licencias o estas autorizaciones que teníamos hasta antes del 28 de diciembre de 2020 con distintas dependencias gubernamentales, tuvieron que haberse actualizado indicando las fracciones arancelarias con sus correspondientes NICOS dentro de estas mismas actualizaciones, con la finalidad de mantener vigente el padrón o la autorización y que la autoridad pues, pudiera identificar el correcto cumplimiento de estas de estos nuevos NICOS, ya lo que son las fracciones arancelarias con los 2 dígitos adicionales. Entonces, reiteramos su importancia para el correcto cumplimiento y el ordenado cumplimiento de las disposiciones legales de importación y exportación. José, ya hablé Sí. con Eladio, se están intentando conectar, tuvieron ahí un tema del internet, ya sabes que ese siempre es el momento más oportuno, pero ya se están intentando conectar. Ok, bueno, vamos a darles un momentito más. Bien, igualmente sobre ese tema y comentarios generales de las fracciones arancelarias y de los NICOS, les quiero compartir que ese tema que nos ha venido refrendando Eladio
en torno a lo que es merciología, en torno al conocimiento técnico que un experto debe tener presente al momento de evaluar las características del producto y compararlas con lo que dice el texto, con lo que dicen las notas explicativas. Es un trabajo de mucha precisión y es un trabajo que también difiere en criterios. Eso es algo muy común a lo que vamos a estar expuestos en el comercio internacional y que en realidad no debería de manifestarse bajo ningún criterio subjetivo, dado que un producto que tenemos en nuestras manos tiene las mismas características que un producto que pudiera estar en algún otro país. Sin embargo, es importante que nosotros como exportadores, nosotros como importadores, tengamos esta connotación en comunicación con nuestras contrapartes para que ambos identifiquemos que el producto que estamos intercambiando eh, tiene las mismas características y tiene las mismas funciones, tanto en origen como en destino. Porque dependiendo de su composición, dependiendo de sus características, así como el uso que se le vaya a dar, puede ser que aplique o no en una fracción arancelaria. Entonces, esto, reitero, es importante porque lo hemos visto en casos, varios importadores cuya documentación para el proceso de operación de importación viene con la declaración de una partida arancelaria de los primeros de los primeros 4 dígitos de la nomenclatura arancelaria declarados dentro de la factura como parte de la descripción. Igualmente lo vemos repetido en algunos packing list o incluso en los mismos bill of lading, en la parte de la descripción, vemos esta identificación. Entonces, cuando los documentos traen las partidas arancelarias, pues en automático podrían hacer referencia a que esa es la fracción arancelaria o el comienzo de la fracción arancelaria que debía aplicarse. No obstante, la agencia aduanal aquí en México debe percatarse que efectivamente esa es la fracción arancelaria correcta. ¿Qué sucede si la agencia aduanal en México define después de una exhaustiva revisión y evaluación que no es la fracción correcta? Bueno, pues entonces declararán en el pedimento una fracción diferente a la que viene en la documentación. Al final esto se puede justificar con la autoridad aduanal. Sin embargo, el problema radica cuando los certificados de origen vienen con esa fracción arancelaria o esa partida arancelaria que ostentan tanto factura, packing list y bill of lading y que a criterio de la evaluación que hace el importador con su agencia aduanal es diferente. Pues en ese caso no se puede aplicar la preferencia arancelaria porque el certificado en estricto sentido viene incorrecto. No viene con la partida arancelaria que se va a declarar en el pedimento y por lo tanto, al no hacer ese match, en automático queda anulado. Entonces, ¿qué efecto tenemos ante ello? La pérdida de la oportunidad del beneficio arancelario y evidentemente también pudiéramos correr el riesgo de que esta fracción arancelaria que se identificó aquí en México traiga algunas regulaciones que la partida arancelaria que el proveedor usualmente maneja no la esté contemplando. Bien, adelante, Eladio. José, Ya te interrumpo. regresamos. Perdóneme. Hubo un error aquí, la tecnología luego nos hace quedar mal. Aquí Qué estoy, bueno que José Luis. se incorporaron. Gracias. Pues estaba aprovechando para compartir unos comentarios con nuestra audiencia y continuando con ese tema de las preguntas, Eladio, te voy a compartir un par bueno, la pregunta más bien que nos quedamos sin respuesta es si hay alguna modificación en torno a regulaciones arancelarias y no arancelarias con esta entrada en vigor de las NICOS. No, en general no hubo cambios en cuanto a regulaciones ni en cuanto a aranceles. Es decir, decía yo, se refrescó la tarifa, se hizo modificación, se adecuó, se comprimió, se quitaron fracciones, se adecuó la sexta enmienda, todo se hizo bonito. Aparte agregan un NICO, pero no se meten con las regulaciones, no hubo cambios respecto a esos aranceles
respecto a esas regulaciones no arancelarias. Perfecto, pues muy bien aclarado entonces. Nos preguntan también si conoces de algún caso reciente de alguna empresa o grupo de empresas que hayan solicitado la creación de algún NICO. Y de ser así, ¿cuánto tiempo tomaría la autoridad en crear estos NICOs? Sí, mira, José Luis, esa comisión de comercio exterior y de comercio interior está en la Secretaría de Economía. Son ellos los que se encargan de dar a conocer no tanto un NICO, sino también una fracción. Es decir, es el exportador o el importador el que se acerca a la COSEX, Comisión de Comercio Exterior, para solicitarles una fracción arancelaria o un NICO determinado en base a sus necesidades de comercio. Comisión de Comercio Exterior. Perfecto, la Comisión de Comercio Exterior. Bien, y en ese caso, si algún sector, algún grupo empresarial identificara que ve importante generar un nuevo NICO, ¿podrían hacer la solicitud ante esta comisión? Sí, correcto. Se acercan a la comisión, le plantean todas las necesidades habidas y por haber, y ya la SECOX, la Secretaría de Comercio, perdón, la Comisión de Comercio Exterior, es la que se encargará de evaluar todas esas cuestiones que lleve el exportador y saber si va a haber o se va a crear o no una fracción arancelaria o un NICO. Bien. Pues esto es importante porque entonces ya se abre también la oportunidad de tener mayor interacción con la autoridad para ir guiando sobre estos números de identificación comercial. Correcto. Nos preguntan también, bueno, uno de los participantes que está iniciando y quiere saber en dónde podría, bueno, más bien a quién podría enviar información de sus productos para una orientación de clasificación y darle la asesoría en torno a la importación del producto. Ahí Creo que eso lo podemos hacer. En la página de la asociación, ahí debe de haber un directorio de agentes aduanales, José Luis. Ahí Con todo gusto. el que le guste, por apellido, por nombre. Claro, el que le suene mejor. Igualmente, para irlos guiando y llevarlos también de la mano con algún agente aduanal que ustedes tengan identificado, nos pueden compartir su requerimiento a través de nuestro correo contacto@comseveracruz.org.mx y de esa manera evaluamos el requerimiento y lo ponemos a disposición de los agentes aduanales para que ustedes elijan con cuál quieren trabajar. Muy bien, pues me parece que agotamos todas las preguntas. Igualmente, invitamos a nuestro público, si tiene alguna pregunta expresa, puede abrir su micrófono y compartirla con el licenciado Eladio. Muy bien, pues creo que agotamos las preguntas, estimado Eladio, José Luis, y todo quedó muy claro. Adelante, adelante. no, pues nada más darte las gracias. Fue un placer para nosotros poder aportar algo y estamos a tus órdenes. Si me permiten unas palabras, por favor. Soy Adelante, Patricia. Pati. Gracias por acompañarnos. Pues yo quiero felicitar y agradecer al Vista que nos haya compartido sus conocimientos, porque este mundo de la clasificación arancelaria no es nada fácil. Tener un Vista también ya no es tan fácil, ya hay muy pocos a nivel nacional. Entonces, pues muchas felicidades por compartirnos sus conocimientos, por la explicación tan buena que nos dio, y pues muchas gracias, y también a ti por invitarnos. Muchas gracias, señorita, se lo agradezco. Estamos Gracias. a sus órdenes. Bueno, aprovechando la participación de Pati, me permito presentarla. Es la licenciada Patricia Pacheco, es nuestra
directora técnica dentro de COMSE Nacional. Y bueno, es también quien guía los trabajos de las comisiones de Comercio Exterior y Logística, y nos apoya también en mucha de la vinculación que generamos como organismo privado con las autoridades. Entonces, Mucho gusto. para que... Igualmente, Vista, muchas gracias. Órdenes. Bien, pues sin nada más que agregar, entonces, les agradezco mucho a todos su participación esta media mañana. Creo que fue una hora muy productiva, con mucho conocimiento, igualmente con mucha reflexión, y le reiteramos que quedamos a sus órdenes desde COMSE Veracruz para continuar apoyándolos en sus inquietudes respecto a temas de comercio exterior, temas de comercialización internacional, de logística internacional. Y bueno, pues afortunadamente tenemos el apoyo y el respaldo de grandes instituciones como lo es la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, a quien nuevamente agradezco, a la licenciada Sarma Chaín, directora jurídica, así como a Eladio y Selma por su apoyo dentro de esta elaboración de un webinar con un tema fundamental para el comercio exterior. Muchísimas gracias a todos los que nos participan en esta media mañana. Les recordamos que esta grabación va a estar disponible en YouTube. Les haremos llegar la liga para que puedan verla, compartirla, y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que podamos tener mayor interacción con ustedes. Muchas gracias nuevamente y les deseo un excelente viernes y muy buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el próximo. Hasta pronto. Hasta luego. Igualmente, bye. Pues ya cumplimos. Yo